Micaela Fernández, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sami, buen día, Pata, buen día a todas las personas que nos escuchan. Sí, linda esta costumbre de los días sábados de encontrarnos acá. Sí, la verdad que es muy linda y que ya entré riéndome, así que está buenísimo. Está bueno, ¿no? Un poco el humor y qué sé yo. A veces uno de repente, sin ser un chistoso, un humorista, cae en ciertas cosas del humor, ¿no? Sí. Yo soy de los que me río de mis propios errores. Y está bueno, porque la alegría nos hace bien. Nos hace bien. Pero, es decir, pasamos el Día del Amigo, ya hemos hablado del Día del Amigo, días pasados, hace 2 o 3 días, recibo un mensaje de mi nieta que me decía feliz día Abu, lleno de corazones. Entonces me quedé pensando y digo, ¿qué tan poco tengo en cuenta mi situación? Es decir, este proceso y deber que se me plantea en la vida de ser abú, de ser abuelo. Y ni siquiera estar enterado que era el día del abuelo. Mira. ¿Cuántos nietos tenés? Y tengo 4. 4 nietos. Sí. Ajá. 5 niños. Sí, 5. El mayor se está por recibir de arquitecto. Christopher Samuel, que le mando un saludo, que sé que no me escucha, pero no importa, le mando un saludo, alguien le va a contar. Y después tengo Ian, Juli, de esta Maite, y por último, la revoltosa de la casa que se llama Sofía. ¿Cuántos años tiene Sofía? Y Sofía está en jardín, 4 años. ¿Ella convive con usted? No, ninguno convive. ¿Ninguno con usted? Ninguno. No somos abuelos de los que... No soy abuelo del que está conviviendo en el mismo ambiente, nada de eso. Gracias a Dios, por ahí, qué sé yo, nos vemos esporádicamente, una vez por semana. Es decir, seguramente que ellos notan mi poca afección a veces, al estar sujeto o sofocado sobre diferentes personas. Yo soy más liberal, es decir, trato de estar con diferentes personas. Claro. Los abus, ¿no? Los abus. Justamente... Hay abus que son desautorizadores, hay abus que son contenedores, debe haber diferentes tipos de abuelos. Sí, yo creo que como cantidad de personas también abuelos, ¿no? Como hablábamos siempre de que la realidad va cambiando, los tiempos van cambiando, ¿no? Y antes los abuelos eran de otra forma, hoy son de otra. Hay abuelos que prevalecen ciertas tradiciones, otros que no, ¿no? Que se están encontrando. Abuelos que recién están siendo abuelos y que están entrando a esta aventura, ¿no? Sí. Yo lo hablo desde la experiencia por ahí de lo que escucho, no soy abuela, ¿no? Pero digo, el miércoles justamente fue el día de los abuelos y las abuelas. Entonces decía, qué lindo sería poder hoy hablar sobre ellos. Sobre ustedes, sobre su rol, sobre lo que generan en los nietos, que por ahí muchas veces no son conscientes de ese impacto emocional que generan en los chicos, ¿no? Entonces, de pronto, como te decía, el miércoles fue el Día de los Abuelos, y me preguntaba, ¿cómo es que Sami le decía a sus abuelos? ¿Cómo le decía a mis abuelos? La rusa... Yo le decía la rusa porque todo el mundo le decía la rusa, pero la respetaba y la escuchaba como mi abuela. La rusa. La rusa. ¿Abuela materna? Materna. Y el abuelo Manuel, un criollo, un aborigen, que se abusó de una rusa. El abuelo Manuel y la abuela rusa. Y la abuela rusa. Se pusieron de novios un día, yo no sé por qué razones, pero bueno. No sé. ¿Vos, Pata, cómo se llamaban tus abuelas? ¿O cómo le decías? No, abuelos, abuelos. Pero de todos modos, mi abuela paterna no la conocí, ya había fallecido cuando nací. Y a mis abuelos maternos sí. Abuelo Pedro y abuela Elvira. Y mi abuela Elvira cumplió 105 años el pasado 22 de junio, aún vive. ¡Guau! ¡Qué dicha esa!, ¿no? 105 años. 105 años.
Pero a decir verdad, o sea, se dice la verdad, la conocemos, todos la conocimos de grande, no fue, digamos, abuela de todo tiempo, muy presente, pero sí, de grande, la conocimos. Claro, eso es justamente lo que hablamos, ¿no? Que los abuelos cada vez son diferentes, como somos nosotros, ¿no? Entonces, algunos abuelos aparecen los fines de semana, los domingos, los sábados, que es en el momento que por ahí están más tranquilos. Otros abuelos que conviven con sus nietos, ¿no? Y entonces de pronto cada uno de nosotros tiene una experiencia totalmente diferente con los abuelos, ¿no? De pronto quizás ahí la audiencia cuando pregunta, ¿cómo le decías a tus abuelos? Y algunos le decían abu, tata, queco, lela, nona. Claro. ¿No? Y le ponemos esos pequeños apodos por ahí, porque quizás cuando éramos chiquitos no podíamos decir los nombres, ¿no? Entonces te quedaba como algo más cortito. Claro. El tata. El tata. Más simple. ¿No? Y esas personitas que van dejando de alguna manera huellas en nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelas, mi abuela Pura, abuela Ángela, y esa abuela Ángela, por ejemplo, siempre recuerdo que yo iba a la casa de ella y vivía en zona céntrica. Entonces cuando hacía calor decía, vamos para arriba. Nos llevaba a la terraza y subíamos con los colchones. Claro. Con mis primas, y era un momento súper especial porque era la pijamada con los primos. Claro. Y estaba la abuela. Y empezaba la abuela y teníamos de techo el cielo. Entonces empezaba mi abuela a relatar historias. La verdad que no sé si han sido todas ciertas, pero ella contaba las historias y yo miraba las estrellas. Y hoy cada vez que me acuerdo de ella, me acuerdo de las estrellas, me acuerdo de las historias, y de que cada vez que quería dormir me decía, ¿estás escuchando, Mica? ¿Estás escuchando? Y me volvía a despertar. Y después otra cosa que recuerdo de ambas abuelas era esto de que tengo que ir a cobrar. Y era toda una preparación el ir a cobrar. Entonces, ¿quién me va a acompañar este mes? ¿Qué nieto va a ir? Y entonces era prepararse bien tempranito y acompañarlas. Porque sabía que ese día que iban a cobrar, no solamente iba a cobrar, sino que también aprovechaba para hacer otros trámites. Voy a delar, voy a esto, voy a aquello. Entonces era toda una preparación para ellas. Y me acuerdo que esto de acompañarlas con los brazos para que puedan caminar y ir marcando los lugares, ¿no? Claro, porque las calles no eran muy lindas. Y después de eso estaba el premio, que era el poder desayunar afuera. Claro, ¿no? Claro, digo, sí. De pronto esos pequeños momentos que pasan, que nosotros pensamos que van a ser para toda la vida, y en realidad no. Son momentos únicos que no van a volver, ¿no? El otro día justamente le preguntaba a mis hijos, porque ellos perdieron a su abuelito, a mi papá, hace 1 año y medio. Entonces le preguntaba qué es lo que ellos extrañaban de él. Y me dice, ¿sabes qué extraño, mami? Dice que el abuelo le ponga dulce de leche a la banana. O cuando iba y compraba el membrillo. Claro. O venía a la huerta, dice, y nos traía algo. Y son pequeños detalles. Son pequeños detalles. Pequeños detalles que los chicos no se olvidan. Las acciones muchas veces, Mica, no sé si a todos los chicos les pasa, ¿no? Pero es decir, yo como papá, como por ahí, como abuelo, por ahí uno, sin darse cuenta, realiza ciertas acciones que el que se está mirando, el nieto que se está mirando, la va absorbiendo de alguna forma y que le sirve a futuro. Esa óptica que tiene, esa mirada en el recuerdo, que después puede trasladarlo. Por eso yo pienso que tenemos que ser responsables como abuelos en cómo conducirnos, ¿sí? Para que esos que nos están mirando, que son nuestros nietos, puedan absorber lo mejor de nosotros. Por ejemplo, es decir, yo que recuerdo de mi abuela la rusa, todo lo que es la historia, lo que es los libros, las enseñanzas, los refranes, todo lo recuerdo. De las acciones de este criollo que te digo, que es mi abuelo Manuel, me inculcó que, yo recuerdo, tengo una memoria muy larga, yo recuerdo situaciones de los 2 años. Mira. ¿Por qué? Porque, digo 2 años, ¿por qué? Porque yo recuerdo patente que yo hacía con los 2 dedos. No es que era peronista, sino que tenían 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿y qué me inculcó mi abuelo? Todo lo que es la cultura del trabajo. Cultura del trabajo. Arreglaba carros, hacía de herrero, hacía de carpintero, hacía de gasista, es decir,
toda actividad. ¿Él hacía todo ese tipo de actividad? Todo ese tipo de actividad. Mira. Era del pueblo, era el requerido. Siempre había un tipo en algún lugar en los pueblos donde hacían todas las cosas. El multifacético. Exactamente. Como el que tenía el almacén de ramos generales. Él tenía un almacén de ramos generales, donde se vendía desde el maíz, el pasto, la alfalfa y también el arroz para que consumo humano. Mira. ¿Me entendés? Alpargatas, rebenques, todo, un almacén de ramos generales. Entonces, vos absorbés todo eso. Y te digo que, y yo lo reconozco y muchas veces por ahí parecería antipático, yo esa experiencia vivida con mis abuelos no la tuve con mis padres. Pueden haber sido mejores o peores o más acá en el tiempo, pero no la tengo, no la tengo pegada a mí, arraigada como aquella de mis abuelos. Sí, justamente vos sabés que hablábamos el otro día de por qué, les preguntamos a las abuelas, ¿por qué con ella jugás, con tus nietos, y conmigo cuando era niño no? Claro. ¿No? Y es algo que como que nos queda ahí en el título, ¿por qué con los chicos? Y yo creo que en ese por qué está porque ahora están más distendidos. Son personas más grandes, ¿no? Que ahora tienen otro tipo de responsabilidad y capaz que con un poco más de disposición de tiempo, que como padre no lo tienen. Entonces, como padre, ¿qué pasa? Tenemos que estar ahí poniendo límites, marcando con rutinas y demás. En tanto, los abuelos, no todos, ¿no? Porque hay algunos que ejercen como papá últimamente, pero aquellos abuelos que ellos están, que nos van marcando, ¿no? Y que estos abuelos nos llevan a conocer, a vernos, ¿no? Nos enseñan ciertas cosas en nuestra vida que no nos olvidamos. Entonces esos abuelos por ahí tienen un poco más de predisposición para poder disfrutar, estar, jugar, ¿no? Poder preparar esa comidita que le gusta al nieto o a la nieta. De pronto pensaba, Sami, por ejemplo, si estuviera rusa, ¿qué comida te gustaría pedirle que te prepare? Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Vos, Pata? No, es que no tengo idea qué podría ser. ¿Alguna comida que hayan hecho? No, mazamorra. Mazamorra. Mazamorra, qué rico. ¿A quién no le gusta? Bueno, yo también, Sí. si tuviera mi abuela, le pediría pupetas, que es una comida italiana que sabía preparar ella. Claro. Y que uno no se olvida, ¿no? De esas pequeñas cositas. También, por ejemplo, recordaba en estos días a mi otra abuela que preparaba los sándwiches de milanesa. Pero no era cualquier sándwich, porque ella hacía la milanesa, la pasaba por el agua caliente, entonces le sacaba toda la grasa, todo el aceite, perdón, y hacía el sándwich pero con pan. Y yo digo, esos pequeños detalles, no existía mayonesa, no existía tomate, porque ella no ponía. Claro. Entonces son esos pequeños detalles que van dejando los abuelos de manera inconsciente por ahí en cada uno de sus nietos. Y que por ahí parece que no los están viendo, pero en realidad los chicos están viendo constantemente ese abrazo, ese mimo, ese regalito que le trajeron, o en ese momento de pararse solamente a jugar o a escuchar, porque los abuelos tienen esa función, ¿no? De protección, de protección emocional, de contención, también de poner límites. Sí. Porque los límites también son necesarios, ¿no? Y como decía, hay abuelos que tienen la dicha esta, que están a veces los fines de semana, y otros abuelos que están criando, ¿no? Que están cumpliendo el rol de papá muchas veces. Sí, hoy más que todo. Sí, por diferentes situaciones económicas, laborales o lo que fuese. Entonces, para esos abuelos hoy quería rendirles un homenaje, agradecer por la dicha de que hayan estado en nuestras vidas, por aquellos que están iniciando a seguir dejando esas huellas de amor en cada uno de sus nietos, que se den el permiso para seguir jugando, que se den el permiso también para decir que no quiero estar 24 horas cuidando a un chico también, porque son abuelos. Claro. Entonces, que se den el permiso para disfrutar de esta etapa maravillosa que llega, ¿no? Porque no es la misma responsabilidad que cuando eran padres. Y desde el otro lado también para los papás y todas las personas que nos están escuchando, agradecer a ese abuelo. Si ese abuelo hoy te puede cuidar tus hijos, les está brindando un plato de comida, te ayuda, agradecerles,
por haber estado desde el minuto cero que nacen los chicos hasta ahora de una u otra manera. Agradecer por la dicha de tener abuelos, porque no todos tenemos la posibilidad de tener. No todos lo tuvimos. Sí, es así. Bien, muchísimas gracias. Y esto me trajiste al recuerdo un montón de situaciones, ¿no? Un montón de situaciones que por ahí te sirven para contestar a tus propios hijos. Yo recuerdo que decía, hay un horario para venir a esta casa. Ya estudiaste, estás libre, y ahí podías ir. No podías ir en cualquier momento. No podía ir. Eran personas, mis abuelos, que protegían mucho su intimidad. Vivían mucho lo de ellos. Loco como fuere, pero vivían lo de ellos, ¿no? Eran muy individualistas, muy yo cada uno. Entonces decía, mi abuelo Manuel decía, Rosa, vos no tenés que ocupar el lugar de la madre, para eso está Lidia, que era la hija. Porque después vas a querer desautorizar lo que Lidia autorizó. Entonces, también los abuelos tenían la costumbre siempre de involucrarse. Y pasa todavía en la actualidad. Sí. Pasa. Hay muchos hoy abuelos que desautorizan las decisiones de los hijos con los nietos. Ajá. Sí. ¿No? Que no es bueno que pase. Que no es bueno. Por ejemplo, situaciones en que dice, no podés hacer eso porque a la abu no le gusta. Eso está mal como padre. No. Vos tenés que como papá, tenés que inculcarle lo que está bien y lo que está mal. No porque a la abu no le guste. Sino porque no es lo que tendría. Si no, lo dejas a la abu como un autoritario y vos te librás de todo. De la responsabilidad. De la responsabilidad. Exactamente. ¿No? También pasa eso. Sí. Gracias por traer este tema, los abuelos. Gracias a ustedes. ¿Les puedo regalar algo antes de nada? No bueno, digas, que lo ¿qué vas a encontré. regalar? Y además los saludos, mi cara. Los saludos, sí. Bueno, para todos esos abuelos que nos escuchan todos los sábados, que son maravillosos. Rita, abuela de Tommy y Ángela. Para Cachi, Tata, que son los abuelos de mis hijos, gracias por estar presente. Para Lili, para el Quecomingo, que está desde el cielo acompañándonos. Para vos, Ami, para Pata, para todas las abuelas que están de una u otra manera dejando sus huellas en cada uno de nuestros corazones. Bueno, para todos esos abuelos, un abrazo gigante y a seguir adelante. Encontré esto en internet que me gustó mucho, así que lo voy a compartir. Abuelar es elegir participar de manera activa de la vida y crecimiento de los nietos. Abuelar es ir tallando una huella en sus memorias. Abuelar es cobijar desde la ternura y la complicidad. Extender unas manos arrugadas para acompañar en el camino. Abuelar es historizar sobre los orígenes que han tejido la identidad familiar. Las abuelas y los abuelos que abuelan se disponen a conectar gozosamente con los inicios de la vida. Se disponen a sembrar en silencio la semilla de la incondicionalidad. Las abuelas y los abuelos que abuelan permanecen eternos, aunque mueran. Abuelar es disfrutar de la revancha que les ofrece la vida. Afortunados los niños que tienen abuelas y abuelos que abuelan. Que abuelan. Muy bien, muchísimas gracias. Mi querido Chino Nieto, ahora hay tiempo de pausa. Fénix Multiplataforma. Farmacia Castore. Te asesora siempre un profesional farmacéutico.